Buenos días a todos. Buenos días, Diego. Hoy vamos a trabajar con el tema de coordinación química. Vamos a empezar con el tema de las hormonas. Pero primero vamos a trabajar con la coordinación química en los vegetales, es decir, las hormonas vegetales o fitohormonas. Fitohormonas son las de los vegetales. Voy a compartir las diapositivas. ¿Observan las diapositivas? Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. Como les decía, vamos a trabajar con la coordinación química. La coordinación química tiene que ver con la segregación de hormonas, la segregación de sustancias químicas que producen cambios en nuestro organismo o en el exterior. Entonces, en este momento vamos a hablar de la coordinación química, pero en las plantas. Primero vamos a definir de qué trata esta coordinación química. Esto tiene que ver con la producción de sustancias orgánicas. A estas sustancias orgánicas se les conoce como hormonas. Ellas van a actuar sobre las células y los tejidos de los órganos del organismo, ya sea un organismo vegetal o un organismo animal. Y se encuentran a través del medio circulante. En el caso de los humanos se van a encontrar en el sistema sanguíneo principalmente. En el caso de las plantas, se van a encontrar en las estructuras de transporte como en el xilema y en el floema. Y se va a encargar de estimular o de inhibir alguna función, ya sea de la planta o del animal. En el caso de los vegetales, a las hormonas se les conoce como fitohormonas. Vamos con la función de estas fitohormonas. En primer lugar, estimular el crecimiento de los vegetales. Inducir la floración o formación de fruto, es decir, van a participar en la producción de las flores de la planta para posteriormente a la formación de los frutos. También participan en el proceso de maduración de frutos. Favorece las raíces adventicias. Impide la caída de hojas y frutos. Algunas impiden la caída de hojas y frutos y otras promueven la caída de hojas y frutos. Cuando dice que favorece las raíces adventicias, ¿algunos de ustedes saben qué son raíces adventicias? Vamos a ver si alguno sabe qué son raíces adventicias. Vamos a ver si alguno sabe qué son las raíces adventicias. Nadie sabe qué son raíces adventicias. ¿No provienen de dónde? De la radícula, querrás decir. No. Por aquí me dicen cuando digieren alimentos, no. Y aquí me dicen las que no provienen de la radícula del embrión. Y por aquí me dicen, de manera más, digamos, coloquial, que crecen de forma invertida. Entonces, los dos tienen razón. Entonces, ¿qué son raíces adventicias? Es decir, estas raíces no salen de la tierra, no salen, van en sentido contrario. No sé si ustedes han ido a la playa, bueno, a una isla, han ido a un manglar. No sé si han ido alguna vez en su vida a un manglar. Los manglares tienen raíces adventicias. Sus raíces no salen de abajo, sus raíces van al contrario. Tienen geotropismo negativo, es decir, van en sentido contrario. Perdón, tienen geotropismo positivo, van hacia la tierra, vienen de arriba y van hacia abajo. Por eso adventicias, como relacionado con aéreo, que están arriba. Entonces estas raíces no salen de la tierra, vienen de arriba.
También las fitohormonas, algunas como les dije, impiden la caída de hojas y frutos, como también hay otras que lo promueven. Aquí tenemos una imagen de una planta con todas sus estructuras para tener claro cuáles son estas partes a medida que vamos mencionando la función de cada una de las fitohormonas. Tenemos que tienen raíces principales y raíces secundarias. Estas raíces tienen los pelos absorbentes por medio de donde ocurre la absorción de agua y nutrientes. Tenemos la hoja, las hojas tienen el haz y el envés. Tenemos la yema que crece, digamos que en la axila de la planta, es decir, entre la hoja y entre el tallo. De esas yemas van a surgir nuevas ramas o nuevas hojas. Tenemos los nudos, que es el punto de unión entre una hoja y el tallo. Tenemos el tallo, todo esto va a ser el tallo. Y tenemos la flor que tiene sus partes también, corola, cáliz y el pedúnculo floral que está unido al tallo. Necesitamos tener claro cuáles son estas partes para entender las funciones de las fitohormonas. Entonces, estas fitohormonas son transportadas mediante los vasos conductores. ¿Cuáles son esos vasos conductores? Los vasos conductores, ¿cuáles son? Ya eso lo hemos nombrado muchísimas veces, los vasos conductores. ¿Cómo se llaman los vasos leñosos? Los vasos leñosos, xilema. Y los liberianos, floema. Entonces, son transportados mediante el xilema y el floema. Vamos con algunas fitohormonas, las más importantes, las más resaltantes. En primer lugar tenemos a las auxinas. La auxina, su función va a ser encargarse del crecimiento vegetal. El crecimiento en longitud, es decir, lo alto de la planta. Hay otras hormonas que se encargan del ancho o del diámetro de la planta. Las auxinas se encargan del crecimiento en longitud. ¿Dónde se producen o dónde están más concentradas estas auxinas? En las células meristemáticas del tallo. ¿Cuáles son esas células meristemáticas? Las que se encuentran en las puntas de los tallos donde sigue ocurriendo el crecimiento de ese tallo. Las células meristemáticas es las que están en constante división, es decir, está ocurriendo un crecimiento de la planta. Se encargan del alargamiento celular y de responder a estímulos luminosos, es decir, se encargan del fenómeno llamado fototropismo. Fototropismo es cuando la planta reacciona a un estímulo luminoso. Este fototropismo puede ser positivo y puede ser negativo. Aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con las auxinas en este proceso de fototropismo? Cuando la planta está expuesta al sol, las auxinas se van a ubicar hacia la sombra. Es decir, las auxinas se van a concentrar en la parte donde no pega el sol. Entonces, al concentrarse las auxinas, en esa zona va a haber un constante crecimiento vegetal. Por lo tanto, la planta se va a doblar. Esas auxinas, esas fitohormonas están prácticamente escondiéndose del sol. Entonces, en la zona donde se ubica va a ocurrir un alargamiento celular y por lo tanto, esa parte de la planta se va a doblar, como ocurre en este caso. Se alarga, aquí donde están las auxinas se sigue alargando y la parte que queda corta se dobla, dando la apariencia de que está siguiendo a los rayos luminosos. Como aquí tenemos oscuridad y tenemos luz. ¿En qué planta ocurre esto? A ver, hay una que todos saben, todos deben saber dónde ocurre esto. ¿Qué planta es esa? En el girasol, muy bien. Eso es lo que pasa con los girasoles. Ellos van siguiendo ese estímulo luminoso, pero en realidad es que las auxinas se concentran donde está la sombra, alargándose y haciendo que se doble. Continuamos. Tenemos las giberelinas. Las giberelinas las vamos a encontrar en la zona apical de frutos y semillas.
Las giberelinas se van a encargar de inducir la germinación de la semilla, es decir, van a acelerar ese proceso. También se encargan de la transición de raíz secundaria a raíz adulta. Recordemos la imagen que le coloqué de la planta. Van a pasar de raíz secundaria, es decir, de estas que están acá pequeñas, a raíz adulta. Se encarga del crecimiento o regula el crecimiento excesivo del tallo. Estimula la floración, es decir, va a estimular la producción de flores y permite la diferenciación de estructuras masculinas. En las flores, ella se va a encargar de la diferenciación de las estructuras masculinas de la planta. ¿Cuál será la estructura masculina de la planta? ¿Alguien sabe cuál es la estructura masculina? Estructura masculina de la planta o de la flor. Tenemos al pistilo y el estambre. ¿Cuál será la masculina? ¿Cuál es? El estambre. El estambre es la estructura masculina. Entonces la giberelina diferencia al estambre. Hay otra que se encarga de la estructura femenina. Y se encarga del brote de yemas. El brote de yemas, les recuerdo, que se encuentra en la axila de la planta, es decir, entre el tallo y la hoja. Y de allí va a surgir un nuevo tallo o una nueva hoja. Entonces las giberelinas, a nivel de industria, a nivel de agricultura, se pueden usar para promover la germinación de las semillas. Aquí tenemos las yemas. De las yemas van a surgir nuevas hojas o nuevos tallos. Incluso pudiesen surgir flores y de allí frutos. Continuamos con las citoquininas. A la citoquinina se le conoce como la hormona de la juventud. Esta se produce en las raíces de las plantas y se encarga de la división de las células de hojas y yemas. Esta citoquinina, ¿por qué se le conoce como hormona de la juventud? Porque ella va a promover la resistencia a factores dañinos. Retarda la senescencia y el envejecimiento. La senescencia cuando la hoja se torna amarillenta. Inhibe la abscisión, la caída de las hojas. Por eso es hormona de la juventud. Mantiene a las hojas verdes y evita la caída de las hojas. Aquí tenemos el proceso de senescencia, cuando las hojas se van poniendo amarillentas hasta que caen. Ese proceso lo va a evitar las citoquininas. Continuamos ahora con el etileno. El etileno se va a encargar de la maduración de los frutos. Este etileno es un gas, es un hidrocarburo. Por lo tanto, si ustedes, no sé si se han dado cuenta que si ustedes colocan una fruta madura, si ustedes tienen una caja de tomate y colocan un tomate maduro, muy maduro, y los demás no están tan maduros, al día siguiente los que están a su alrededor van a amanecer casi igual. ¿Por qué? Porque ese tomate que está maduro está segregando, expulsando ese gas etileno y va a provocar la maduración en los frutos que tiene a su alrededor. Si es un hidrocarburo, un alqueno. Entonces, el etileno es producido en todos los órganos de la planta, en todos. En la flor, en el fruto, en la hoja, en el tallo y en la raíz. Va a promover la germinación, inhibe el alargamiento de la raíz y el tallo, es decir, va a evitar que crezca exageradamente la planta. Permite la floración y diferenciación de las estructuras femeninas. Las estructuras femeninas quedamos que era ¿cuál? Si la masculina era el estambre, la femenina es el pistilo. Muy bien.
y favorece la senescencia, es decir, caso contrario a la citoquinina. Las citoquininas evitaban que las hojas se pusieran amarillas hasta que se cayeran. El etileno va a hacer lo contrario, va a favorecer ese envejecimiento de la hoja. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto, por ejemplo, un aguacate, una palta. Una palta, ¿por qué creen ustedes que hay personas que las envuelven en papel periódico o en bolsa cuando están verdes, que todavía no está listo? ¿Por qué harán eso? ¿Por qué creen ustedes que hacen eso? O bueno, sí sabemos, decimos que es para que se madure, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Lo contrario, Leticia. Si lo envolvemos, si envolvemos esa palta, entonces ese gas queda concentrado allí y va a promover la maduración. Va a apurar esa maduración, porque el gas queda concentrado allí, encerrado. Entonces, acelera ese proceso de maduración. Todas las plantas van a producir etileno. Entonces, eso es el proceso que ocurre cuando envolvemos una fruta en algo para que se acelere su proceso de maduración. ¿Qué pasa? El etileno se va quedando allí, se concentra y eso va a acelerar ese proceso de maduración. Continuamos. Vamos con el ácido abscísico. El ácido abscísico se produce solo en las hojas y frutos verdes. Se encarga de inhibir la germinación de la semilla. Por aquí que me preguntan. Sí, pues eso es lo que les estoy diciendo. Por aquí me dicen, por eso se envuelve a las paltas con papel periódico. Eso es lo que les estoy contando, que por eso se hace eso. Ok, continuamos con el ácido abscísico. Se produce en hojas y frutos verdes, inhibe la germinación de la semilla, es decir, evita la germinación de la semilla. ¿Bajo qué circunstancias va a evitar la germinación de la semilla? Ya les voy a decir bajo qué circunstancias. Induce la latencia también. La latencia también está relacionado con la germinación de la semilla. Inhibe el crecimiento de los tallos. Ustedes dirán, o sea, pero no deja que la planta se desarrolle, no deja que la planta crezca. Induce la senescencia de las hojas, es decir, induce el envejecimiento de las hojas. Y se encarga de la apertura y cierre de los estomas. ¿Por qué inhibe la germinación de las semillas? Porque induce la latencia. La latencia es como que las semillas están dormidas, no van a germinar. Esto ocurre cuando la planta no se encuentra en un ambiente adecuado para su desarrollo. Por ejemplo, durante el invierno. Hay plantas que no se desarrollan muy bien durante el invierno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí actúa el ácido abscísico, evitando que las semillas germinen. ¿Por qué evitan esto? Porque la planta no se va a desarrollar adecuadamente y no va a tener una producción de frutos normal. Entonces el ácido abscísico prácticamente va a restringir que la planta se desarrolle en condiciones que no son las adecuadas para ese tipo de planta. Entonces por eso induce la latencia, es decir, mantiene a la semilla dormida hasta que lleguen las condiciones adecuadas para esa planta. Si la planta se desarrolla mejor en verano, por ejemplo, entonces durante el invierno, esas semillas van a estar en estado de latencia hasta que llegue el verano, que es el ambiente adecuado para esa planta, y allí sí comienzan a germinar las semillas. Induce la senescencia de las hojas, es decir, va a inducir el envejecimiento, va a inducir que las hojas se tornen amarillas hasta que se caigan. El ácido abscísico promueve la caída de las hojas, principalmente en otoño. La apertura y cierre de los estomas. Recordemos que los estomas es por donde ocurre el intercambio gaseoso en las plantas. Entonces, ellos toman oxígeno y van a expulsar, perdón, ellos toman aire para tomar el oxígeno y van a expulsar vapor de agua y oxígeno, que ese oxígeno luego lo vamos a consumir nosotros y otros animales.
Aquí me dicen como hibernación. Sí, es un tipo de hibernación en las plantas. Las plantas también tienen esa capacidad de mantenerse en latencia hasta que tienen las condiciones adecuadas para su desarrollo. Entonces, vamos a repasar un poco. Creo que ya terminamos con todas las hormonas, con todas las fitohormonas. Recordemos, en las plantas las vamos a llamar fitohormonas. Entonces, vamos a ver, ¿tienen alguna duda o yo les hago preguntas? Ajá, bueno, les voy a hacer preguntas. ¿Dónde se encuentran las yemas de las plantas? ¿En qué parte se encuentran las yemas de las plantas? En la axila, ¿entre dónde y dónde? Entre las hojas y los tallos. ¿Y qué puede surgir de esas yemas? Otra hoja, otra flor, y de la flor un fruto. Muy bien. Las auxinas dijimos que se concentraban en qué tipo de células de la planta. En las células ¿qué? Les dije, ¿células qué? ¿Células qué? Células meristemáticas. Entonces, dijimos que las auxinas se encargan del alargamiento celular. ¿Qué tiene que ver entonces esas células meristemáticas? ¿Qué ocurre en esas células meristemáticas para que eso produzca el crecimiento de la planta? Aparte del fototropismo. El crecimiento, Kevin. ¿Y por qué se produce el crecimiento? ¿Qué está ocurriendo constantemente para que ocurra un crecimiento? ¿Qué está ocurriendo constantemente? No, raíz adventicia, no, maduración. Más producción de células, es decir, está ocurriendo constantemente el proceso de división celular. En las células meristemáticas de las plantas hay un constante proceso de división celular, por eso ocurre ese crecimiento, ese alargamiento de la planta. Me mencionaron fototropismo. ¿Fototropismo qué es? Fototropismo, la luz. ¿La luz o qué? La reacción a la luz, reacción a un estímulo luminoso. Entonces, ¿eso es que la planta se está yendo hacia la luz o qué es lo que ocurre? ¿Por qué se dobla hacia la luz? ¿Es realmente que la planta se mueve hacia la luz o es otra cosa lo que hace que se doble hacia la luz? Por las auxinas, me dice José Silva. Ajá, ¿qué pasa con las auxinas? Porque las auxinas se van hacia la sombra. Entonces, como están en la sombra, se alarga esa zona y entonces la otra se dobla hacia la luz. Muy bien. Las giberelinas, ¿de qué se encargan las giberelinas? Diferenciación de qué órgano sexual en la planta. Las giberelinas. El masculino, el estambre. Muy bien. ¿Y el femenino cuál es? El pistilo. ¿Y quién se encarga de eso? ¿Del pistilo quién se encarga? No, citosina es una base nitrogenada. ¿Quién se encarga del pistilo? A ver, del pistilo. El etileno, muy bien. ¿Senescencia qué es? Cuando la hoja envejece. Cuando la hoja envejece y luego que la hoja envejece, ¿qué pasa con la hoja?
Se cae. ¿Cómo se llama ese proceso de que se cae la hoja o que se daña la hoja? Aquí lo tenemos, abscisión. Abscisión es caída de la hoja. Esa abscisión, ¿quién la promueve? La caída de las hojas, ¿quién la promueve? ¿Qué fitohormona? ¿Quién la promueve? El ácido abscísico, muy bien. El ácido abscísico. ¿Cuál es la fitohormona de la juventud en las plantas? ¿Cuál es la fitohormona de la citoquinina? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué será la hormona de la juventud? ¿Qué evita para que sea la hormona de la juventud? Evita la senescencia, muy bien. Evita su envejecimiento. ¿Qué más? Y ya lo dijimos que también evitaba la abscisión. Es decir, evita que se marchiten las hojas. A ver, otra preguntita. ¿Cuál promueve la germinación de las semillas? ¿Cuál promueve la germinación de las semillas? Aparte del etileno, había otra. Por ahí, Alison, por ahí está. Las giberelinas, muy bien, Kevin. Las giberelinas van a promover la germinación de las semillas. A ver, ¿cuál es la que se encarga de que la planta no se desarrolle, sino hasta que cuente con las condiciones que sean favorables para ella? El ácido abscísico. ¿Mediante qué proceso? ¿Cómo se llama ese proceso que la semilla está como dormida? Mediante la latencia. Muy bien. A ver, ¿qué más? Los estomas. ¿De qué se encargan los estomas? Los estomas. ¿Dónde están y de qué se encargan? Ajá, se encargan del intercambio de gases. Muy bien. ¿Y dónde están ubicados? En las hojas, muy bien. Ellos se abren y se cierran para que ocurra el intercambio gaseoso. Y por último, ¿cómo ocurre este transporte de esas fitohormonas? ¿A través de qué? A través de los vasos conductores, muy bien, el xilema y el floema. Ok, bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda por parte de ustedes? Ya nos queda un minutico para terminar la clase. ¿Alguna duda por parte de ustedes? Sí, se realiza a través del xilema y el floema. Los dos son vasoconductores. ¿Ninguna duda, seguro? Vamos a ver, ¿qué otra pregunta les puedo sacar por aquí? ¿No van a preguntar si hay tarea? Nada. ¿O no quieren tarea? No, esta semana no les voy a dejar tarea. Vamos a terminar el tema de coordinación química y ahí sí les dejo tarea. La otra semana cuando terminemos el tema. Listo, bueno. Ahorita sí terminamos con la clase. Me despido. Feliz fin de semana. Les subiré por Cubicol la grabación de la clase. El que pueda ir avanzando en la práctica la va avanzando. Hasta luego. Feliz fin de semana.